conozco mucho Robson, ¿verdad? Muchas trayectorias comunes. Me honra entonces dirigirme a ustedes esta noche con la presentación de una obra. He titulado la exposición Un libro, una orquesta, una misión. Venir a hacer un evento musical en Natá es siempre una experiencia artística, emocional y musicalmente enriquecedora. Los muchachos están motivados, sus padres y toda una comunidad respaldan al proyecto y dan su tiempo y experiencia con el único fin de proveer a la juventud natariega de una plataforma de crecimiento espiritual y humana. Ojalá que este ejemplo de vida sea imitado por otros pueblos y que la visión que tuvo la FUNAC siglo XXI también sea imitada. Espero que los miembros de la orquesta sepan cuidar su proyecto y que sirva de inspiración a futuras generaciones. Natá, ese pequeño pueblo de gran corazón, le ha demostrado a todo Panamá que una sola golondrina sí hace verano, que con solo cariño, trabajo y amor se puede cambiar vidas. Cierro comillas, Samuel Robles. Me siento contenta de tocar el violín y de estar en esta orquesta. Estoy muy agradecida de haberme dado la oportunidad de estar en la orquesta de Natá de los Caballeros. Tocar el violín es el mejor regalo que me han dado en la vida. El violín es un instrumento muy bello y gracias a los profesores que me enseñaron todo lo que sé hasta ahora. Amelia Montero, estudiante. El sentimiento más hermoso que pude experimentar con los jóvenes músicos de la Fundación Natá de los Caballeros, más que lo musical, fue el ambiente lleno de humildad y entrega. Los muchachos día a día mostraron una pasión indescriptible por todo lo que hacían. Llamaba mucho la atención que a pesar de que carecían de recursos para comprarse las piezas y repuestos necesarios para sus instrumentos y así poder trabajar mejor, sus ánimos estaban por el cielo. La atención de los padres de familia y los organizadores de la fundación fue excelente. Para mí fue una experiencia muy agradable trabajar con estos muchachos. Josué Ashby. Los anteriores testimonios forman parte de un variado repertorio de protagonistas de quienes han participado de esta experiencia de la Orquesta Juvenil Natá de los Caballeros y que se encuentran plasmadas en la obra Camino de Música y Esperanza, Orquesta Juvenil Natá de los Caballeros, testimonio de arte y cultura, y cuya autora es la consagrada educadora Ana María Arosemena. Comencé mi valoración sobre la obra a partir de estos testimonios porque consideré que era una excelente forma de mostrar el resultado de un proceso cultural que ha sido exitoso desde diferentes ámbitos. En lo educativo, al fortalecer los conocimientos, valores y actitudes de la juventud. En lo social, al incorporar a la propia comunidad y a distinguidos especialistas nacionales e internacionales de la música y también a la iniciativa privada. Y en un país con carencias históricas en materia cultural, el proyecto surge, como bien indica su título, como una esperanza para la juventud, ese sector de la población que representa, sin lugar a dudas, el futuro cierto de un país. La obra de 146 páginas está organizada en 6 capítulos y un conjunto de 86 fotografías. Además, contiene un prólogo testimonial de la profesora Melba Rosa Pérez Solanilla y de Luis Enrique Casal Rodríguez, violinista y violista panameño. Concluye con un emotivo epílogo, un conjunto de testimonios de algunos de sus protagonistas, los necesarios agradecimientos y la trayectoria humana y profesional de su autora. La obra se ubica dentro de los géneros literarios como testimonio, en la medida que relata, a través de diferentes recursos narrativos,
una experiencia ocurrida en un espacio y tiempo definido. Se registra de manera minuciosa el origen de la travesía cultural, qué retos y desafíos se enfrentaron, quiénes son sus protagonistas, ubicación temporal, propósitos y qué significa para un país y para una de las regiones geográficas e históricas con mayor significado en el rostro de la identidad nacional. Natá de los Caballeros. Según nos explica su autora, abro comillas, al iniciar el proyecto testimonial se pensó en un boletín informativo, pero cuando se incursiona en el proceso investigativo, fue obligante involucrarse en la magia de los relatos que ofrecieron quienes vivieron el desarrollo técnico de esta experiencia de arte y cultura, que quizá en ese momento no se visualizaba con la magnitud y el impacto que representa hoy en la cultura de Natá de los Caballeros y de la provincia de Coclé. Cierro comillas. La profesora Ana María Arosemena nos conduce a través de la lectura del libro a rescatar la memoria histórica de una de las manifestaciones más indispensables para la vida. Se trata de la música, una de las asignaturas que, al igual que otras de las ciencias sociales, en el pensum académico de los últimos años ha sufrido una disminución drástica en sus horarios escolares y son cada vez más escasos tanto los recursos humanos como los libros de texto que permitan fortalecer la cultura musical de un país con urgencia de leer y por ende incrementar su capacidad de producción editorial. Aclara, como educadora comprometida que es, que más que emocionarse se hace necesario que se asuma el compromiso de escribir esta historia. Indica su satisfacción por plasmar cada una de las vivencias, entre comillas, que han transmitido la dulzura, la alegría, la esperanza y el asombro de esas caritas infantiles que al recibir el instrumento, quizá más grande que ellos, al inicio con timidez, pero con decisión de hacerlo suyo. Cierro comillas. Agrega que los niños y jóvenes de la Orquesta Juvenil de Natá de los Caballeros han demostrado ser exitosos y han sabido distinguirse en sus presentaciones, obteniendo los laureles que les han otorgado los arpegios de cada nota musical. Como protagonistas de esta historia cultural humana, interpretan con mucho amor la música, porque aman la cultura y sienten que hacer patria con la música, además de alimentar su espíritu, mejora su calidad de vida, fortalece su desarrollo humano y engrandece la cultura del país. Pero existe otra faceta de este libro que debo compartir con ustedes en mi condición de escritora y editora. La lectura atenta de la obra nos revela el perfil de una educadora a tiempo completo, que ha permanecido invicta en el complejo escenario de la educación nacional, merecedora de múltiples premios y distinciones. Nada ha logrado detener esa vocación auténtica por la docencia desde las aulas, instituciones, organizaciones y fuera de ellas. Esa conclusión se desprende de la minuciosidad con que ha sistematizado el surgimiento del proyecto, la cantidad de cuadros informativos que revelan los nombres de los beneficiarios, el instrumento musical recibido, quiénes fueron sus donantes, entre otros datos de gran interés para la contabilidad de la historia. Un extenso repertorio fotográfico de sus hitos más sobresalientes, sin duda, porque conoce la importancia del relato oral, de la memoria escrita, de rescatar cada paso, cada limitación, todos los aplausos, compromisos familiares e institucionales y las decisivas y oportunas donaciones. Datos y reflexiones acerca de los acuerdos de la fundación que ella ha presidido, justificación de cada uno de sus avances, recuento de sus premios, enumeración de sus presentaciones, sus afanes por la consecución de su personería jurídica, en fin,
Se trata de una rendición acuciosa de cuentas, de quien sabe a ciencia cierta que en la unión transparente se forja la fuerza y que una golondrina sí convoca el verano. En este caso, diría yo, la profesora Ana María Arosemena logró forjar una esperanzadora red para fortalecer la identidad nacional a través de la cultura, que es la esencia que define a un país. Conocí a la autora de la obra en la década del 80, en el Ministerio de Educación. Ella era directora de apoyo docente, como una profesional siempre dedicada a forjar un paradigma educativo en el que prevaleciera el desarrollo humano. Ha sabido demostrarnos por sus obras que la mejor forma de aprovechar un trayecto vital es siguiendo la vocación, con la tenacidad y disciplina que constituyen los cimientos al talento y a la pasión por lo que construimos en solitarios o en colectivos el día a día. Luego tuve el honor de que ella participara en el seminario taller Escriba y publique su libro, del cual soy su facilitadora desde el año 2000. Es una iniciativa literaria para animar y asesorar a los panameños y panameñas para que recuerden que tenemos el compromiso de dejar legados para la posteridad a través de la escritura. Al preguntarle a Ana María cuál era su proyecto editorial, no vaciló por un instante en compartir que escribiría un libro sobre su tierra natal. Y me detengo aquí, entonces, unos breves minutos para develar otro de los signos que la definen, su orgullo de ser natariega. Quien se siente heredero de la tierra que le vio nacer, sin duda tendrá siempre como norte en su brújula personal y profesional luchar sin descanso, con breves treguas, siempre en equipo, para convocar las iniciativas y responsabilidades sociales, tanto nacionales como internacionales, para construir la única autopista que nos conducirá al destino de ser ciudadanos integrales. El propósito de todo proceso educativo no es solo crear seres humanos libres, lúcidos, armoniosos y expresivos, sino personas con un sentido de pertenencia a una comunidad, a un país, a una región, a un destino. Me siento muy honrada de que la profesora Ana María Arosemena me seleccionara para dirigirme a tan distinguido público. Felicitaciones a todas las personas e instituciones que han contribuido a que un sueño se haga realidad. Nuestro reconocimiento, además, para todos los integrantes de la emblemática Orquesta Juvenil Natá de los Caballeros, quienes a través del pentagrama y de sus instrumentos musicales han logrado demostrarnos que la juventud tiene un rostro humano, propio, optimista y capaz de transmitirnos a través de sus interpretaciones ánimo, esperanza, orgullo, hoy más que nunca, de ser panameños. Exhorto a los presentes en esta ceremonia ritual de celebración en el que seguimos aplaudiendo al libro y a los escritores a que se integren a la fila de los cronistas de ese gran distrito, de ese gran terruño panameño, seguir escribiendo acerca de los múltiples rostros de Natá de los Caballeros. Muchas gracias. Compañero y hermano Eduardo Pazmiño, amiga doctora Ileana Wolchak, personalidades todos que nos acompañan hoy. Cuando trataba de hilvanar las palabras de esta noche, sabía que iba a sentirme muy emocionada. Y no me engaño, porque la emoción ha sido mayor
con la semblanza tal vez no merecida que ha hecho Iliana de mi persona y de mi obra. Tenía muchos sentimientos encontrados al llegar a este podio que considero mi casa, y eso lo saben algunos de los funcionarios de la Biblioteca Nacional que están aquí. Como bien lo dijo Iliana, en la década del 80 iniciamos esta hermosa visión, esta obra magnífica que en su momento muchas personas, tal vez no pensando que iba a ser una realidad, la llamaban el elefante blanco de Ana María. Y lamentablemente no fue el elefante blanco de Ana María. Fue una visión, un sueño, una idea y un sentimiento de un panameño visionario, de un panameño amante de la cultura, amante de su país, y que siendo ministro de Educación tuvo la feliz idea de atreverse a construir esta obra, en la cual los demás fuimos tal vez las personas que le seguimos y que pudimos colaborar con los granitos de arena que él nos permitía por su ideal y por su sentimiento a su país. Ese visionario fue el hoy académico de la lengua panameña, expresidente de la República y ministro de Educación por 8 años, el doctor Aristides Royo. Él fue el visionario de esa obra. Él fue el que logró que esta infraestructura recogiera el patrimonio cultural e histórico de este hermoso nuestro Panamá. Cuando nosotros trabajábamos en la Dirección de Apoyo Docentes, pensábamos que esto podía ser irreal, pero tuvimos la feliz ocasión, y aquí lo saben también porque hay funcionarias de técnicas docentes de esa época, y tuvimos la gran dicha de que todavía siendo nosotras directoras de técnicas docentes, un 25 de septiembre de 1987 se inaugurara esta obra, siendo entonces ministro de Educación el licenciado Manuel Solís Palma y presidente de la República, a quien le tocó inaugurar esta obra, el señor Eric Arturo del Valle. Y en esa oportunidad el ministro de Educación, don Solís Palma, nos pidió que solicitáramos al doctor Royo que fuera el orador de fondo de esta inauguración de esta Biblioteca Nacional. Y hasta lo último el doctor Royo incluso nos ayudó a ubicar cada libro, nos ayudó a organizar cada una de estas salas. Incluso nos consiguió una decoradora para que pusiera cada uno de los cuadros que nos habían donado los artistas panameños y que se inaugurara por primera vez en nuestro país, en la Biblioteca Nacional, una pinacoteca de autores, de pintores nacionales.
pero al momento de la inauguración se presentó como oradora de fondo de ese acto su madre, quien como buena educadora yo creo que expresó una pieza magistral que tal vez su hijo, con toda su inteligencia, con todo su amor a la patria, con toda su academia, no hubiera expresado como lo hizo ella, con el sentimiento de madre y de educadora. Ese es uno de mis primeros sentimientos encontrados de esta noche. Otro de los sentimientos encontrados que tengo es que coincide esta obra, este momento, mejor dicho, de la presentación de la primera obra que hago, y como bien se lo dije a la profesora en ese momento, Iliana, quería escribir de mi patria chica, natal de los Caballeros. Y tuve la oportunidad de que este hermoso ramillete de niños, muchos de ellos que iniciaron a los 3 años o a los 4 años, me pudieran dar la inspiración necesaria para hacerlo. En esta semana se celebra la Semana del Bibliotecario. Dependencia esa que precisamente por pertenecer a la Dirección Nacional de Técnicas Docentes, permitió que se me vinculara mucho con ese gremio y que durante esa gestión se lograra también que ese bibliotecario fuera reconocido en su idoneidad por la Asociación Nacional de Bibliotecarios. Se conmemora mañana, 23 de abril, el homenaje que se le brinda mundialmente a la lengua española, en homenaje a esa representación máxima de nuestra literatura, como lo fue Miguel de Cervantes de abril, el homenaje que se le brinda mundialmente a la lengua española, en homenaje a esa representación máxima de nuestra literatura, como lo fue Miguel de Cervantes Saavedra, por su gran obra, el Don Quijote. Dentro de esos sentimientos encontrados, tengo que recordar, y precisamente en ese acápite, a mi padre, que en esas noches maravillosas de mi infancia que pasaba en ese pintoresco olá, debajo de unos árboles de caoba, me contaba como un cuento, como una historia o como una fábula, el famoso Don Quijote de la Mancha. Y cuando fui a la secundaria, para mí era un libro ya conocido. También traigo a la mente a mi madre, quien en esa hermosa casa de quincha que teníamos en Natá de los Caballeros, la visualicé siempre sentada en una vieja ventana y en una mecedora, leyendo los últimos libros de la literatura española. Esos fueron mis grandes ejemplos. Y hoy le tengo que agradecer a Dios y a Mamá María que me permitieron inspirarme precisamente en los niños y jóvenes de Natá de los Caballeros. Este libro lo hice con mucho amor, con mucho sentimiento. Como bien lo digo en él, lo comencé como un boletín, pero me fui internalizando tanto en su historia, tanto en los elementos que tenía, cada carita feliz que yo veía de esos niños y esos jóvenes que recibían un instrumento, que no tuve más que pensar en hacer un libro.
para contar una historia que quería regalar a mi patria chica, a Panamá, porque la he querido regalar a Panamá, porque quisiera que cada uno de nuestros pueblos que forman esta hermosa nación ismeña se copien de esto, se copien de este mensaje musical y que cada niño de Panamá pueda tocar con el instrumento que más le agrade los mejores arpegios de las notas musicales. No saben ustedes cuánto servicio social hemos realizado. Hemos participado mucha gente. No saben ustedes la tenacidad de 3 mujeres que cada sábado estamos viendo que a esos niños no les falte un profesor. Que esos niños, si llegan a las 8 de la mañana, no se vayan sin estar atendidos por sus profesores. No saben ustedes la tenacidad y la falta de sueño de Rosemary Negri de Ayala cada vez que amanece y anochece, soñando en ese grupo de niños y buscando los recursos para que no nos pase, no nos falte el profesor que necesitamos. Que he mencionado, no nos pagan ni un centavo y estamos allí siempre viendo cómo están esos niños, a veces unas más, a veces otras menos, pero allí estamos. Y es eso lo que yo no podía dejar pasar. Yo no sé, profesora, si escribí un libro o conté una historia o es algo que no es científico, pero sí sé que lo he hecho con el corazón. Y ese es el testimonio que yo quiero dar. Me lo inspiraron esos niños, me lo inspiró Natá y me lo inspiró Panamá. Muchas gracias. Presentación del libro Camino de Música y Esperanzas, Orquesta Juvenil de Natá de los Caballeros. Te invitamos a un pequeño brindis y gracias por su asistencia y muy buenas noches.